Buenas noches a todos, bienvenidos de parte de Laboratorios Qualifar. Le damos la cordial bienvenida a nuestra conferencia Moverse sin romperse, una mirada neurofisiológica para el equilibrio del movimiento corporal. Esta noche tendremos como invitada a la licenciada Karin García. Ella es licenciada en psicología con una maestría en neurociencias y los invitamos siempre a que puedan mandar sus preguntas si tuvieran alguna duda y así la licenciada nos pueda responder al final de la charla. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Como siempre es un gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con un público que realmente va a tener en bien conocer un poco lo que es la neurofisiología del movimiento. Mi nombre es Karin García y soy psicóloga con un magíster en neurociencias. ¿Qué tiene que ver la psicología, la neurociencia y el movimiento? Tiene mucho que ver. Si nosotros nos lo vamos preguntando, es por qué es que ahora existe tanta obesidad o tanto sedentarismo que no nos permite movernos y el cuerpo a veces no responde al movimiento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Todo esto lo vamos a ir respondiendo con base a lo que vamos avanzando en la conferencia y vamos a ir entendiendo cómo es que se une el cerebro con el cuerpo, porque no es que estén aislados, todo lo contrario, están bien unidos. Cuando nosotros vemos a una orquesta sonar, o sea, cuando estamos escuchando, estamos viendo que el director está haciendo movimientos que solo ellos saben cómo es que mueven y hacen todo para los instrumentos para que todo suene y sea un placer escuchar la sinfonía. Lo mismo hace nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Hay ocasiones en las que podríamos pensar que algunos instrumentos o algunos compositores o músicos de repente por ahí tienen algún sonido que no llegan al tono y nuestro cerebro lo detecta y manda la señal de aquí hay algo, aquí está pasando algo y nosotros no sabemos y es donde nos estamos empezando a romper. Pero la pregunta aquí es precisamente eso, ¿verdad? Pero si ni hago ejercicios, justo para no romperme. Y tal vez hasta cae en gracia, ¿verdad? El decir como no, yo no hago ejercicio porque no vaya a ser que me lesione y nunca más vuelva a hacer ejercicio. Puede caer en gracia, sin embargo, es algo muy real. Nuestro cerebro tiene la capacidad de ir desarrollando el movimiento del cuerpo sí y solo sí lo hacemos consciente con base al movimiento. Desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ya estamos nosotros empezando a mover todo nuestro cuerpo. Por supuesto que allí toda la parte del encéfalo, del cerebro y todo lo que está formándose, no hay conciencia. Tenemos conciencia del movimiento y todo lo que conocemos dentro del vientre por los estudios científicos que van haciendo nuestros médicos y lo que va contando nuestra mamá. Sin embargo, aquí viene la parte importante, ¿verdad? De cómo es que el cuerpo desde aquí empieza a tener todo lo que es el movimiento. Bueno, vamos a ir configurando un poco entonces toda la parte del cómo se va desarrollando el movimiento de nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos salud del movimiento. En estos casos tenemos, por ejemplo, el desarrollo visual. ¿Cómo es que se da todo esto y por qué se va con el movimiento? Porque con base al desarrollo visual de nuestro entorno, nosotros podemos movilizarnos. Y todo lo que es la propiocepción nos puede decir a nosotros dónde nos podemos parar, dónde hay una grada para no caernos, lo vamos percibiendo. Si hay algún mueble que nosotros sabemos que nos va a nos va a obstaculizar el paso, pues obviamente nosotros venimos y nos movemos hacia el otro espacio para no toparnos con el mueble. Eso es la propiocepción. Y la interocepción nos va a ir diciendo a nosotros, ¿verdad?, de qué es lo que estamos sintiendo dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo hay también señales que nos mandan al cerebro, que mandamos al cerebro y nos va diciendo, hoy estamos moviendo los tobillos, estamos moviendo las manos, estamos moviendo los ojos, estamos en tal entorno. Cuando nosotros estamos en primaria, en preprimaria, donde nosotros estamos empezando a desarrollar toda la parte morfológica de nuestro cuerpo,
Nuestra maestra nos empieza a enseñar, o nuestra mamá en el entorno familiar, nos empieza a enseñar a subir los escalones, nos empiezan a enseñar o nos enseñan y nuestro cuerpo responde a lo que es el gateo, responde a todo lo que es escalar. Y así vamos nosotros desarrollando nuestros músculos. Y toda esa musculación le da una fuerza al cerebro y le da información al cerebro de cómo se va a ir moviendo. Es increíble. Lo que pasa es que ya no tenemos 3 años, por esa misma razón podemos pensar, no, bueno, de 3 años, yo ya no tengo 3 años, tengo 40, tengo 30, tengo 50, pero sí fue muy importante, o es muy importante conocer incluso hasta cómo fue que nacimos. Si nosotros le preguntamos a nuestra mamá, mamá, fui por cesárea o si fui natural, fue parto natural, desde ahí empezamos a ver un montón de interés de movimiento mecánico en el cuerpo. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos saliendo por vía natural del cuerpo de nuestra mamá, ya nuestras cervicales empiezan a tener movimiento para ir saliendo. Si salimos por cesárea, pues el cuerpo no tiene el mismo movimiento cervical. No quiere decir que no se desarrolle igual el cuerpo, todo lo contrario. Solo es que va a haber otra clase de desarrollo cuando estemos afuera. Eso es todo, no pasa nada, no por eso tuvimos algún problema de aprendizaje o algún problema motor o psicomotor, sino que cuando nosotros empezamos a salir, si salimos de forma natural y movimos las cervicales y si salimos por medio de la cesárea, en el gateo hubo mucha información, porque el gateo, por increíble que parezca, hay veces que hay niños que gatean sentaditos y que gatean sentaditos y uno piensa como, ay, bueno, pues algunos niños gatean así y en efecto. Sin embargo, ahí empezamos a detectar algún problema psicomotor. Bueno, hay niños que gatean con un pie más que el otro, hay unos niños que no gatean, hay niños que gatean para atrás. Hay muchos fenómenos realmente en el gateo y ahí nosotros, los psicólogos, empezamos a ver como alguna situación en el neurodesarrollo. Bueno, eso es con los bebés nuevamente. Estamos viendo una línea de tiempo para que nosotros podamos ir reconociendo ya en nuestro cuerpo qué es lo que está sucediendo en nuestro movimiento. Cuando nosotros pasamos del gateo, de la sonrisa y de toda esta parte del movimiento, incluso cuando nosotros subimos escalones para las resbaladillas o hacemos el pasamanos con ayuda, todo eso va desarrollando en nuestros músculos información neurológica a nuestro cerebro. ¿Ok? El niño de 0 a 3 años tiene esa ventaja del desarrollo. De 3 años a 7 años, cuando los niños están empezando ya preparatoria, y por eso se llama preparatoria, se requiere y se necesita más movimiento motor. Quiere decir, todo lo que hacen los niños, absolutamente todo lo que hacen los niños, de pasar en el tubito que empiezan por un lado, salen por el otro, la resbaladilla, el pasamanos, todo lo que hace el niño de 3 años a 7 años es lo que va a ir desarrollando la fuerza de la fibra, la fuerza del músculo y la capacidad cognitiva, el hecho de poder pensar bien y mejor. Va a haber un fenómeno por ahí del gateo en cuanto a patrón cruzado, que es mano derecha con la pierna izquierda y viceversa, ¿verdad? Mano izquierda con la pierna derecha, y en ese movimiento, justo allí, se desarrolla la escritura, la lectura, el pensamiento y el orden lógico de las cosas. Puedo preguntar si es increíble o no. Pues sí lo es, porque tal vez eso nosotros obviamente no lo recordamos y no lo tenemos consciente, pero eso llega a tener influencia entonces en primaria. Todo lo que es primero primaria hasta sexto primaria, en donde a nosotros las maestras nos piden que salgamos en actos, que tengamos mañanas deportivas, que existen kermeses, que existen toda un área, una participación de movimiento por recreación o por entrenamiento. Aquí empezamos nosotros a ver cómo es nuestro cuerpo. Y hay 3 tipos de biotipos corporales, que ahí ya lo podemos empezar a ver. Si nosotros hacemos nuestro examen
ya a la edad que tenemos ahorita, si yo les pregunto a ustedes que unamos nuestro dedo pulgar con el índice y podamos ver nuestra muñeca de la mano en este huesito que tenemos aquí, y si lo unimos uno con otro, por ejemplo, yo en este caso acá, podría pensarse que soy endomorfa, quiere decir que tengo el cuerpo endomorfo, que no me cuesta mucho sacar músculo porque la grasa se guarda bajo el músculo, y entonces son esos cuerpos de verdad, los consentidos de Dios, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que tiene facilidad de crear musculatura y forma muy buena musculatura, tal vez no de inmediato, pero con el entrenamiento, y tiene muy buena memoria muscular. Pero este es del lado, por ejemplo, en mi lado derecho. Si yo hago la prueba, el test en mi lado izquierdo, ¿sí? Puedo yo ver lo mismo. Ah, no, aquí estoy más ectomorfa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una parte de mi dedito que va a sobrepasarse del pulgar. Entonces, si nuestra prueba aquí de nuestro entrehuesito del brazo se sobra un poquito del dedo, quiere decir que soy ectomorfa, o sea, soy un poquito más delgada. Me cuesta hacer más masa muscular. Y esto se ve en los niños flaquitos, ¿verdad? Que le llamamos flaquitos, que son muy delgaditos y que no crean del todo masa muscular. No es que sean enteleridos, flacos, como les decimos, sino que tienen esta estructura, este biotipo. Si nosotros tenemos y hacemos el test y justamente cerramos nuestros deditos, que es endomorfo, quiere decir que nosotros tenemos un cuerpo atlético, que podemos formar musculatura muy fácilmente, y son personas que, aunque a veces no hacen del todo mucho ejercicio, siempre van a tener su memoria muscular y sus músculos bien formados. ¿Y qué pasa con los mesomorfos? Los mesomorfos, al hacerse el examen o el test, no logran cerrar o juntar los dos deditos, ¿verdad? Que corrijo, anteriormente dije que era el índice, pero es el anular, el de en medio. Entonces, si no logra cerrar, es porque es mesomorfo. Quiere decir que es una persona que le va a costar más bajar de peso. Es una persona que, aunque tenga diferente tipo de ejercicio o movimiento, no va a bajar de peso. Claro que va a bajar de peso, pero ¿por qué decimos que no? Porque estos tipos de pensamientos por lo regular dicen, no, yo ya soy así, entonces no me muevo, si igual de todos modos no bajo de peso. Ahí viene la importancia de la neurofisiología. ¿Por qué? Porque con base al pensamiento, que si nos recordamos que hablábamos de la orquesta, nuestro cerebro es el que nos manda la señal, ¿verdad? Y si nosotros tenemos este tipo de biotipo o los diferentes tipos de biotipo, así va a funcionar nuestro cerebro. Entonces regresamos a la primaria para poder ir ordenando un poquito la historia personal. En cuanto a la parte de la primaria, si nosotros tenemos un niño endomorfo, ectomorfo o mesomorfo, nosotros ya sabemos qué tipo de ejercicio o de actividad va a tener este niño. Por ejemplo, el mesomorfo va a ser muy seguramente el niño que va a preferir más una actividad que pueda estar sentado, una actividad de menos esfuerzo. El niño ectomorfo va a ser de mucha rapidez. O sea, puede llegar a ser una carrera mucho más rápida, puede ser otro tipo de deporte o ejercicio más atlético. Y el endomorfo, naturalmente, ¿verdad? Va a ser ese niño que va a tener la facilidad del movimiento, va a tener esa facilidad de hacer cualquier tipo de actividad física sin ningún esfuerzo. Y su capacidad de pensamiento va a ser mucho más ágil. No quiere decir que los otros niños no lo logren, sí lo logran con otro tipo de entrenamiento. Y aquí es donde está lo interesante y lo importante si tenemos niños en casa, y lo importante para adaptarlo a nosotros mismos. Si al hacer el test yo salí mesomorfa, quiere decir que tengo la capacidad de hacer más músculo, pero ¿cómo así? Puede ser que yo tenga un poquito más de sedentarismo, un poquito más de grasa en nuestro cuerpo guardado, pero usémoslo como energía. ¿Eso qué quiere decir? Podemos hacer más ejercicio de fuerza, por ejemplo, levantamiento de peso, y tenemos la capacidad de hacer más cardio,
porque podemos quemar más grasa, ¿sí? Y esa es la forma en que nosotros podemos trabajar, a la par del ectomorfo, que con solo respirar no sube de peso, sino que más bien empieza a bajar su tono o su musculatura. Entonces, el ectomorfo, que son las personas más delgadas, necesitamos comer más proteína y necesitamos más ejercicio de fuerza también, pero de resistencia. Entonces, el ejercicio de resistencia para mi cuerpo, que soy ectomorfa, que me va a dar a mí mucha más potencia. Tengo una fibra más rápida, por lo tanto, necesito o puedo hacer carrera, puedo hacer todo lo que hacemos, por ejemplo, los atletas que hacen 100 kilómetros o todas las personas que tienen medallas, ¿verdad? Son ectomorfas. Ahí vamos, ¿verdad? Si yo a un ectomorfo lo pongo a hacer fuerza como a un endomorfo, es muy probable que lo lesione. Entonces, si yo tengo el cuerpo ectomorfo y yo conozco mi cuerpo como una persona ectomorfa, con un biotipo ectomorfa, y quiero ponerme a la par de un endomorfo a hacer peso a la misma cantidad de fuerza de un endomorfo, es muy probable que yo me lesione, ¿sí? Porque yo necesito más fuerza, más velocidad para poder alcanzar mi meta, y el endomorfo necesita más fuerza para alcanzar su meta y poder formar musculatura. Pero aquí viene la combinación, ¿sí? No quiero decir que el endomorfo no pueda hacer mayor cosa, es que el endomorfo de verdad tiene ya la capacidad de formar musculatura más rápido. Pero bueno, vamos a irnos ordenando aquí. Entonces, el ectomorfo necesita más musculatura, puede hacer ejercicio de fuerza, o sea, levantamiento de fuerza, con resistencia y comer más proteína. ¿Ok? Bueno, el mesomorfo, perdón, puede hacer más peso y más cardio. Y también puede consumir mucha más proteína también, pero le puede reducir un poquito más a la grasa porque estamos tratando de quemar más grasita que tenemos en medio de nuestra musculatura y dentro de todas las fibras. Y el endomorfo probablemente tenga cuerpo atlético y la capacidad de hacer musculatura mucho más rápido. Sin embargo, sin entrenamiento, el músculo puede estar allí y verse la musculatura, pero no tiene la fuerza competente para poder levantar, aunque sea un tambo de agua salvavidas. Y ahí es donde nosotros podemos decir que no existe fuerza. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresar. Cuando nosotros tenemos a los niños que tienen este tipo de cuerpo, podemos saber qué tipo de ejercicio le damos. Si yo al mesomorfo lo pongo a correr bastante, que es un cardio, le puede ayudar, pero no lo puedo poner en competencia con un ectomorfo, porque se va a frustrar, porque el ectomorfo se va a ir y va a alcanzar la meta, pero el mesomorfo le va a costar un poco más y se va a frustrar. Y ahí es donde probablemente muchos abandonamos el ejercicio o el deporte, porque no nos sentimos capaces. Y luego tenemos al atlético, ¿verdad? Que es este chico endomorfo, que puede hacer todo tipo de deporte, puede tener muchas competencias y puede hacer muchos de los ejercicios, y por eso les decía, como es el consentido de Dios, puede ser el consentido de la maestra, del maestro o del coach. Ok, salgamos de la etapa de la primaria. Ya conocemos que probablemente nuestro niño puede ser mesomorfo, ectomorfo, endomorfo o mesomorfo. Y yo desde ahí yo puedo también tener una memoria y decir, no, yo siempre he sido ectomorfa, o yo siempre he sido mesomorfa, o yo siempre he sido endomorfa. Pasémonos a la adolescencia. En la adolescencia existe un factor que no se, o sea, siempre en la primaria pues existe, pero aquí es donde se ve un poquito más porque entran las hormonas a trabajar, ¿verdad? Entonces ese movimiento hormonal ya también nos da a nosotros otro índice de trabajo de fuerza en nuestro cuerpo. El niño que es mesomorfo, que le cuesta hacer ejercicio,
que está en etapa de desarrollo, que está creciendo, probablemente para arriba, pero también probablemente para los lados, es probablemente muy seguro una circunstancia de hormonas. Lo cual es interesante porque al final, si nosotros lo conocemos y llevamos a nuestro niño al endocrino, lo llevamos a toda la parte médica, el médico nos va a poder guiar muy bien. El fisioterapeuta nos puede guiar muy bien también, nos puede decir, mire, su hijo es endomorfo, entonces como el cuerpo del niño responde entonces póngalo a hacer actividad más física, de más movimiento, que pueda subir, que pueda bajar, entonces todo eso le va a dar al niño mucho más movimiento y más agilidad mental, cognitiva, y lo va a hacer sentir mejor consigo mismo. Si el niño es ectomorfo, el adolescente es ectomorfo y también llega a perder mucha más musculatura, pero los huesos son siempre muy resistentes y muy fuertes, puede ser que se pueda ir al atletismo, ¿verdad? A la caminata y todo esto, porque son fibras rápidas, como también puede empezar a hacer otro tipo de ejercicio para ir aumentando masa muscular. Ok. Y bueno, el endomorfo ya lo sabemos, ¿verdad? Que también puede practicar cualquier tipo de deporte o ejercicio, y con cualquier deporte o ejercicio se va a sentir cómodo, ¿ok? Y eso es en la adolescencia, factor hormonal, ¿se recuerdan? Factor hormonal, aquí entra mucho la genética y la epigenética. Y como estamos hablando de un enfoque neurofisiológico, quiere decir también que con todas las personas que nosotros nos rodeamos puede mucho que ver con nuestra actividad y decisión de actividad. Si yo me junto con un montón de compañeros que hacen atletismo, que corren 100 metros por allí, 100 kilómetros o 10, puede hacer unos 25 a 21 kilómetros, y entrenan, y si yo soy mesomorfa y yo me junto con ectomorfos, es probable que yo pueda sentirme motivado para poder salir, para poder correr. Tal vez no llevo la meta que ellos llevan, pero puedo avanzar, ¿ok? El cuerpo también da de sí, nuestro cerebro también da de sí. Igualmente, ¿verdad? Si nosotros sabemos que somos ectomorfos y en la adolescencia nosotros tenemos algún problema hormonal o alguna condición hormonal o no la tenemos y podemos formar más masa muscular, también nos podemos lanzar a hacer algún tipo de ejercicio de fuerza, de resistencia y de peso. ¿Ok? Entonces es importante saberlo porque de pronto nuestro cerebro, como el maestro de la orquesta, puede decir, ay, no, es que yo nunca he sido buena para esto, ay, no, el básquet no es lo mío. A mí me gusta más como salir a correr, me gusta más, y tengo una velocidad de caminata, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puedo yo decir, no es que yo sea haragana, es que el tipo de deporte que yo estaba practicando no era el ideal para mi cuerpo, pero lo practiqué, lo experimenté, me gustó, lo pude desarrollar y después, ahí estamos, ¿verdad? De repente logramos 1 o 2 medallas. Pero cuando ya entramos en la etapa adulta, cuando ya nosotros empezamos a hacer conciencia de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, y estudiamos la biodinámica y tenemos todo ese potencial de decir, bueno, yo decido el básquet nunca me gustó. ¿Por qué no me gustó el básquet? Porque tal vez mis fibras en las piernas no eran lo suficientemente rápidas para poder correr y hacer lanzamiento. Ok. Hablemos del fútbol, que estamos ahorita con la fiebre del fútbol. ¿Cómo vemos a esos futbolistas? ¿Cómo vemos a todos a cada uno de los posiciones? ¿Quiénes necesitan más velocidad? ¿Quiénes necesitan más agilidad mental? ¿Y cómo es que todos esos cuerpos, que no por gusto vemos el fútbol, porque vemos cómo funciona esa magia en los pies, en las rodillas, incluso en nuestra pelvis, las posturas, todo eso, si no lo hemos observado, empecemos a observar en cada uno de los jugadores que a nosotros nos gusta ver y apreciar en su juego. ¿Por qué? Porque entonces ahí nos vamos a dar cuenta de la capacidad que tiene nuestro cuerpo. Pero todo eso lleva entrenamiento, conocimiento del cuerpo, biodinámica. Si nosotros conocemos nuestro biotipo, desde ahí nosotros podemos empezar a
a entender por qué yo no tengo la habilidad de salir corriendo como un ectomorfo, por ejemplo. Por ejemplo, los basquetbolistas naturalmente, ¿verdad? Son súper altos, son súper flacos, pero tienen una velocidad y un alcance, son ectomorfos por lo regular. Pero si pongo un mesomorfo a jugar básquetbol, puede ser más lento, puede tener más fuerza, pero es un poquito más lento en el campo y necesitamos que se mueva más rápido, ¿verdad? E incluso hasta se puede lesionar, porque si nosotros tenemos el cuerpo que es mesomorfo, tenemos más peso y por hacer algún movimiento mucho más rápido de la capacidad de mi cuerpo, yo lo puedo lesionar, puedo romper fibras o tendones. Y ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Por eso es que es la situación de movernos sin rompernos. Porque si nos rompemos, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Mira, hay una maratón, vamos a correr. No, es que me arruiné la rodilla, ¿verdad? No, tuve una lesión en la rodilla. Es que pasaron cosas. Y en una lesión de rodilla ya tuvimos para no volvernos a mover. No digo jamás, pero no de la misma capacidad que nos movíamos antes. Y aquí hay otro peligro, podemos caer incluso en depresión, ¿verdad? Porque siempre hay un luto, ahí hay un duelo del movimiento. Porque lo que antes podía hacer mi cuerpo, ahora no lo puede hacer. Porque por lo regular venimos y tomamos el ejercicio, vamos al gimnasio y empezamos a movernos sin conocimiento de nuestras fibras, sin conocimiento de nuestros tendones, sin conocimiento de nuestros músculos y por supuesto sin conocimiento de nuestro biotipo. Entonces vamos desarrollando ahí la situación cognitiva, ¿verdad? El enfoque neurofisiológico. Si nosotros nos separamos de ahí, conocemos lo que es la propiocepción, el entorno visual, la propiocepción, escuchar a nuestro cuerpo. Nosotros decimos, estoy preparada para empezar a practicar tal o cual deporte o alguna disciplina. Y aquí sí no hay excusas de edad. Aquí sí de verdad no hay excusa de edad. Porque si nosotros logramos de 20 a 30 años hacer mucho movimiento, tener alguna capacidad de ir conociendo qué deporte me gusta y hacia dónde quiero llevar mi cuerpo, de 30 años para adelante, podemos practicar muchos otros deportes, hacer muchas otras prácticas y decir, mi cuerpo está capacitado para esto, sí lo pude hacer, pero no es lo que me gusta. A mí me gusta más tal o cual ejercicio, tal o cual práctica o tal o cual deporte, ¿ok? Si en dado caso de 30, 40 años simplemente nosotros nos dedicamos a hacer muchas cosas como el trabajo, como trabajo más cognitivo en el sentido de la universidad, graduarnos, hacer muchas cosas y dejamos de lado el movimiento corporal o por ejemplo deporte o toda la parte física, igual podemos retomar a los 40 años. Solo que a los 40 años ya somos un poquito más conscientes y si usted que está ahí atrás de la pantalla tiene esa edad, le puedo decir que todavía tiene mucha capacidad de empezar a poder mover el cuerpo, pero aquí es un poquito más consciente. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a comentar, si ustedes han visto a las personas que hacen peso, que caminan así, bien fuertes, pero si le pedimos que se toque la espalda no llega pero ni a la mitad. Es porque se dedican a hacer volumen con peso, pero no a hacer fibra, o sea, no a movilizar la fibra. Entonces, la fibra sí crece en volumen, pero no crece en estiramiento. Entonces, no hay movilidad en el cuerpo. Cuando no hay movilidad en el cuerpo, por supuesto, empezamos a sentirnos más tiesecitos y cualquier ejercicio, práctica o disciplina que nosotros empecemos a adaptar o adoptar, no nos va a ser de mucho agrado. Porque decimos, no, es que me está costando, no, es que me está doliendo, no, es que me duele mi tobillo, no tengo fuerza en las muñecas. No, yo hago un poco de levantamiento de pesas y olvídate, me quiebro. Y ahí está la situación interesante, porque no conocemos nuestro tipo de fibra o no conocemos cómo funcionan los músculos y los tendones y sobre todo nuestro biotipo. Bueno, ahora ya lo conocemos. Ahora, ¿cuál es el mío? Ahora, ¿qué puedo practicar yo? Y ahora, ¿cómo empiezo? Empezamos con lo que es la movilidad.
Cuando nosotros vamos a entrenar al gimnasio, la disciplina, el deporte, los deportistas, atletas y todos estos, por supuesto que lo saben. Eso ya lo tienen en su chip. Pero los que estamos allí mortales detrás de la pantalla, que no sabemos mucho cómo es que nos podemos empezar a mover sin quebrarnos, es así. Empezamos con movilidad. ¿Qué quiere decir movilidad? La movilidad solo es como esta parte de aquí, mover la cadera, mover la cintura de adelante para atrás, solo es movilidad. Aunque no practiquemos algún deporte o algún ejercicio de peso, la movilidad nos va a ayudar a nosotros a avanzar muchísimo más, si hacemos alguna caminata, si sacamos a pasear al perro. Con eso nosotros ya tenemos suficiente, muchísimo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos algún tipo de sentadilla, pero nos quedamos allí, eso ya es movilización. No hay una fuerza, no hay una técnica, sino solo movilidad. Es solo hacer consciente toda nuestra circulación, nuestras arterias, hacer consciente nuestros tendones, nuestros músculos. Por eso es la propiocepción, escuchar a nuestro cuerpo. Luego de eso estamos con el trabajo de estiramiento. Ahí estamos hablando de las fibras. Por eso les decía lo de las personas que hacen peso, pero que no logran movilizar mucho su brazo hacia atrás, es porque las fibras no las estiran o no les dan movilidad, no les dan estiramiento. Entonces, hacemos movilidad y luego hacemos estiramiento. Con el estiramiento es nuevamente como este ejercicio de aquí, bajar hacia los pies. Es que aquí está como está. Pero este movimiento de aquí también, que es estiramiento, toda esta parte de las escápulas, ¿verdad? Que hacen toda la parte del estiramiento también es importante antes de hacer cualquier otro ejercicio. Y al levantarnos, por supuesto, hacemos todo esto. Nos ayuda también incluso a la respiración, que es muy importante también. ¿Por qué hacemos esto? Porque después de esto que les voy a ir indicando como paso a paso, nos van a dar ganas de repente de decir, ay, voy a empezar a agarrar aunque sea unos mis botes con agua para poder empezar a tener como peso, ¿sí? Entonces, tengamos el orden. Primero, movilidad, ¿verdad? No se necesita de mucho, solo es movilidad. Si estamos sentados mucho tiempo en el escritorio, en el trabajo, también un poquito de movimiento no nos cae mal. Y estiramiento, pero sobre todo la respiración, ¿verdad? Vamos a respirar en 1, ¿verdad? Que es cuando inhalamos, cuando sacamos en 2, nuestro diafragma se va a ir poniendo en su lugar, nuestro estómago, nuestros intestinos van a empezar también a tener otra motilidad y vamos a poder ir mejorando nuestra digestión antes de empezar a tomar algo de peso. Porque si nosotros venimos y nos empezamos a preocupar, ay, no, es que sí, de verdad, yo no hago, ya no he hecho, yo de verdad estoy tiesa y no hago este procedimiento, me puedo lesionar y abandonamos nuevamente todo esto que es el movimiento o la fuerza. Entonces se quedan las pesas, toda la ilusión en la pesa, en el peso, en la fuerza, en la resistencia, porque no lo conocemos. Podemos ver videos en Instagram, podemos ver videos en Facebook, en YouTube, pero no tenemos la técnica. Y eso ya nos rompe. No solo el músculo o el tendón o las fibras, sino mentalmente. ¿Sí? Entonces siempre en todo lo que nosotros hagamos, tratemos la manera de ponerle una intención y conciencia del movimiento. Si ya sabemos, para ir resumiendo, si ya sabemos que tenemos un biotipo, que podemos ser ectomorfos, endomorfos, mesomorfos, que aunque seamos endomorfos, tenemos la belleza de cuerpo, que solo así, con respirar ya tenemos músculo, pero no tenemos fuerza, también es necesario que podamos empezar con todo esto de la movilidad y el estiramiento. Y poco a poco irnos metiendo en el mundo del fitness. Y nada de esto pasa si no tenemos una buena nutrición. Pero para la nutrición, la verdad que tenemos a las nutricionistas o a los nutricionistas que nos pueden ir dando el acompañamiento para hacer una neurodesinflamación.
Y con todo esto yo me quedo de verdad muy corta porque esto es bastante extenso, pero lo importante y los puntos clave que yo les quiero dejar aquí es la movilidad, el estiramiento, la propiocepción o la conciencia y el conocimiento de nuestro cuerpo al escucharlo, respiración y el conocimiento de nuestro biotipo. Así que cuando querramos empezar a hacer algún tipo de esfuerzo físico, llevemos a nuestra conciencia la movilidad, el estiramiento, la respiración, y entonces vamos a poder empezar a tener mejor movimiento, mejor circulación, mejor respiración, mejor pensamiento. Nuestro cerebro va a poder manejar bien a todos nuestros órganos, a todos nuestros músculos sin romperse. Va a ser el director de la orquesta, el director de nuestro cuerpo, que nos va a ayudar a sentirnos más saludables. Entonces, por hoy estamos con todo esto. Espero que existan algunas preguntas, si no ahora, posteriormente, se pueden ir respondiendo. Gracias, licenciada, por tan interesante tema. Si tenemos algunas preguntitas. Dice, ¿puedo cambiar mi tipo de cuerpo? Vamos a ver, el biotipo es, por eso se llama biotipo, ¿verdad? Es con el que nacemos, es con lo que crecemos, es con lo que nosotros nos identificamos y nuestro médico se va a identificar. Nos va a decir, bueno, usted es endomorfo, quiere decir que dentro de todo usted tiene tal o cual musculatura. Si soy mesomorfo, también tiendo a ser un poquito más grueso. Puedo darle, no forma, sino puedo bajar de peso, pero la forma siempre va a ser rectangular. Y si soy ectomorfa, igualmente, ¿verdad? Voy a seguir siendo alta, o bajita, pero voy a seguir siendo delgadita, pero sí puedo darle un poquito más de proteína a mi cuerpo para poder ir llenando los músculos con ejercicio también. Entonces, respondiendo a la pregunta es, no podemos cambiar el tipo de cuerpo porque ya lo tenemos y es el biotipo, pero sí le podemos ir dando forma. O sea, definitivamente nuestro cuerpo ya es así y no va a cambiar. Es como querer cambiar nuestro rostro, solo con operación, ¿verdad? Pero sí la podemos ir ayudando con cremitas y tal. Igual es el cuerpo. Gracias. Ahora, ¿qué importa más? ¿Genética, dieta o entrenamiento? ¿Genética? ¿Dieta o entrenamiento? Las tres están combinadas, porque mi genética, que nuevamente es nuestro biotipo, si nosotros somos endomorfos, ectomorfos, vamos a poner el ejemplo del ectomorfo, que coma lo que coma y coma lo que coma, no tan fácil sube de masa muscular. Entonces necesito la nutrición y la kinestésica, porque es el movimiento nuevamente, ahora le vamos a dar forma a nuestros músculos. El mesomorfo igualmente, el mesomorfo tiende a ser un poquito más rellenito, pero ahí es donde está la magia del mesomorfo. Tiene mucha más grasita, pero la puede reducir, usar esa energía, quemarla y darle forma a sus músculos. O sea, igual, ahí está la genética, ahí está la kinestesia, perdón, y ¿cuál era la otra? La dieta. ¿Cuál? La dieta. Y la dieta, ¿verdad? Que sin dieta nosotros realmente nos cuesta un poquito más, porque igual el ectomorfo tiene que subir un montón la cantidad de proteínas, péptidos y tal, y algunos que otros suplementos. El mesomorfo igual tiene que usar una dieta, pero no restrictiva, es una dieta inteligente, ¿verdad? Igual le podemos seguir metiendo suficiente grasa, pero saludable. Y el endomorfo igual tiene que tener cuidado, porque es lo mismo que les puedo decir. Puede tener forma de su musculatura, pero no tener fuerza. Incluso pueden llegarse hasta ser obesos. ¿En qué sentido? Hay obesidad delgada. Podemos ser delgados, pero solo podemos, dentro de la poca musculatura que tenemos, tendemos a tener más grasa. Entonces podemos ser incluso así, podemos ser delgaditos, pero tener obesidad, tener problemas de obesidad. Gracias. Ahora dice, ¿cómo manejar la frustración si por la edad siento que la fuerza ya no es la misma de cuando era más joven? Ok, gracias. La pregunta está linda porque llevamos todo un recorrido, ¿verdad? Como empezamos al inicio, desde los 0 años, o sea, desde que estamos en el vientre hasta la edad que tenemos. Sí van a haber desgastes y van a haber reducciones. En ese caso, sarcosis, ¿verdad? Que por ejemplo empieza el hueso a debilitarse y empezamos a perder un montón la masa muscular. ¿Qué es lo único que nos ayuda a empezar a
a subir masa muscular y toda la parte ósea es el ejercicio de fuerza. Quiere decir peso, mucho peso. Pues no mucho, ¿verdad? Dependiendo el peso que cada cuerpo aguante. Pero sí empezamos a perder un montón de masa muscular a partir de los 30 años. Pero no quiere decir que porque tenemos 30 años y empezamos a perder masa muscular, que es un porcentaje muy bajo, pero a los 40 empezamos a subir un poquito más el porcentaje. Aparte el sistema hormonal tampoco ayuda mucho, pero si nosotros llevamos un buen control y llevamos una buena resistencia en peso y en fuerza, empezamos a subir masa muscular, por lo tanto los huesos empiezan a reforzarse un montón. Entonces podemos empezar a tener bastante actividad de fuerza, de resistencia, de movilidad a partir de los 40 años, empezar a subir un montón y se empieza a ver en el cuerpo, en la piel, en el cabello, en las uñas, todo lo que nosotros hacemos por nuestro cuerpo, pero es solo cuestión de fuerza, no solo de voluntad, también de fuerza, y mentalmente empezamos a tener un poquito más de formación cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos llevar a un poquito más de pensamiento lógico, a tener un poquito más de pensamiento positivo, neurocognición de una mejor manera. Entonces, de todos modos, al final no se aísla, ¿verdad? La salud mental con la salud física. Entonces, para ir respondiendo o terminando de responder, porque al final siempre se alarga, sí podemos hacer y crear masa muscular a partir desde los 30 hasta para adelante, pero con mucha inteligencia también, con mucho conocimiento. Gracias. Ahora dice, porque algunas personas no encajan claramente en un solo somatotipo. ¿Por qué no encajan? Porque precisamente se llama, ¿verdad? Bueno, en el caso somatotipo, ¿verdad? Que es aparte biotipo, la parte del cuerpo es nuestro molde. Aunque nosotros queramos ponerle otra vestimenta, otro molde, ese es nuestro molde. ¿Saben qué es lo que pasa en parte de lo de la salud mental? Que a veces nosotros queremos encajar. Si yo soy ectomorfa, yo quiero ser mesomorfa, yo quiero llenar un poquito más, me voy a pelear con mi biotipo y eso me va a amargar a mí. Y me voy a pelear con mi biotipo y quiere decir que mi salud mental no va a estar del todo lo más saludable. ¿Por qué? Porque yo, siendo ectomorfa y no logro subir de peso, quiero ser mesomorfa y voy a comer muchas cosas, muchas, pero no van a ser las más saludables. Me puedo llenar de mucha grasa no saludable pensando que eso es lo que me va a ayudar. Y voy a ir debilitando todo mi sistema musculoesquelético. Bueno, si soy mesomorfa y quiero llegar a llenar un molde ectomorfo, también me voy a pelear con mi biotipo o con mi somatotipo y ahí es donde empieza a afectar mi salud mental. Entonces hay que aprender a aceptar nuestro biotipo, primero conociéndolo, segundo aceptándolo, moldeándolo, sí, pero a nuestra medida, nuestros huesos, que si somos mesomorfos, son gruesos, no los podemos volver ectomorfos, definitivamente que no. Y el ectomorfo, por mucho que coma mucha grasa de lo que sea que se le presente, no va a poder llenar del todo la musculatura o la masa ósea como un mesomorfo.